considerando la palabra en este pasaje, seguramente usted se ha dado cuenta que muchas veces relee una palabra del Señor y comprende cosas que no había visto, que no había, quizá no habían impactado su vida por las circunstancias en las que atravesamos, ¿no? Y hasta que lo volvemos a leer y Dios hace esta palabra viva para nosotros, es que tenemos en nuestra mente algo distinto. La semana pasada hablamos del amor de Dios como uno de sus atributos, como el atributo más fuerte que hay en Él. Decidimos hacer una pausa en los temas relacionados con nuestro tema general en el año, porque la semana pasada hubo niños que no podían estar en su clase, y entonces las maestras de escuela dominical decidieron jugar esgrima y no le dieron clase. Entonces, para seguir con ellos al parejo, pues vamos a hablar hoy de otra cosa. Y sin embargo, hoy creo que pues todo está en las manos de Dios, ¿no? Y hay un pasaje que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses que seguramente nos va a reconfortar a través de lo que estamos pasando. Dice la palabra del Señor que Pablo, este apóstol, este hombre que iba ciudad tras ciudad predicando acerca de el evangelio, había estado en Tesalonicenses o con los tesalonicenses solamente durante 3 semanas. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, estuve buscando acerca de esta visita de este hombre a esta iglesia. Y dice los primeros versículos del capítulo 17: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, hablando y llegando, entraron en la sinagoga de los judíos. Leo este pasaje porque esto nos sitúa en un contexto. El mensaje de esta semana lo titulamos de esta forma: con deseo de volverte a ver, o deseo de volver a ver tu rostro. Dice esta palabra que Pablo, junto con Silas, entraron a Tesalónica. Dice que Pablo estuvo en la sinagoga con los judíos durante 3 días de reposo. Esto pues nos habla de 3 semanas. Al hablar de los 3 días de reposo, nos habla de una extensión de tiempo que determina que Pablo y Silas estuvieron en Tesalónica solamente 3 semanas. Al haber predicado, dice la palabra que pues, prácticamente fueron expulsados de este lugar, pues con el propósito de que el evangelio no se extendiera. Y entonces hay una necesidad en Pablo, hay una preocupación en él. Dice el versículo 17 de este segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista,
pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, Pablo entendía perfectamente que el tiempo había sido muy corto. Había estado durante 3 semanas predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio en el que se establece la muerte y resurrección de Jesús. Pero solamente durante 3 semanas había tenido el permiso de estar allí. Entonces su gran preocupación es saber si lo que les pudo predicar en este tiempo había rendido fruto en ellos. Dice, nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo. Durante algunas semanas he podido hablar con algunos de ustedes a través de teléfono, a través de algún mensaje de texto, y siempre la inquietud es, ¿cuándo volveremos a nuestra iglesia? Hermanos separados de ustedes, pero no de corazón. El tiempo Dios lo ha de determinar. Vivimos un tiempo en el que debemos ser obedientes. Con dificultad podemos saber que esta enfermedad de verdad está muy cerca. Y está muy cerca de familiares, está muy cerca de amigos, está muy cerca de personas de trabajo. Seguramente en sus mismas calles ustedes han sabido de quienes han enfermado y quien inclusive han muerto. Hay una permisión del gobierno hacia muchas circunstancias, pero no es una de ellas el congregarnos. Y han de alguna manera convenido en que no haya congregaciones abiertas por el número de personas que pudieran estar en un mismo sitio. Y no se trata de que nosotros abramos la puerta para que ustedes ingresen y después la cerremos para que nadie vea que así es. Esto no es obediencia. La obediencia, y el Señor nos manda a hacerlo, nos muestra que no es lo prudente. Hoy sabemos de nuestra hermana Patty junto con nuestro hermano Edgar y su enfermedad. Hace 2 meses y medio ustedes sabían de la enfermedad que había en nosotros, y por la experiencia hemos visto que sin saber que esa enfermedad está presente, pues podemos actuar como si nada sucediera, pero al darnos cuenta de que esto sucedía, pues es una carga especial el saber que otros no enfermen por nuestra causa. Entonces, primeramente debemos ser obedientes, y segundo, debemos amarnos de tal forma de cuidarnos unos a otros. Pero esto no significa que nuestra mente no esté en ustedes, o que nuestra mente no los recuerde con ese amor fraterno con el que siempre nos hemos encontrado. Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, yo quisiera estar con ustedes, extraño ver sus rostros, extraño saber que ustedes están bien. Y hay un propósito. El corazón del pastor, en este caso en el corazón de este apóstol, está inundado por el amor de Dios. Dios pone una carga especial en él. Y esta lectura que llevamos a cabo nos muestra ese amor. Quizá fuera de lo que nosotros hemos conocido del Señor Jesucristo como el pastor de pastores, dice la Escritura, como el que viene por la oveja descarriada y la trae a las otras 99. Esta lectura que vemos en Pablo es sin duda una palabra que tiene de amor por su iglesia, que tiene de amor por los que él ha mostrado el Evangelio. Dice, nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. No le era permitido a Pablo el acercarse de nuevo,
porque esto provocaría que no cumpliera un propósito que aún tenía, que era ir a Atenas, que era ir y predicar el Evangelio en otro lugar en el que el Señor le había dispuesto para hacerlo. Cuando nosotros somos obedientes, cumplimos el propósito del Señor. No querramos nosotros ayudar al Señor y querer agarrar un atajo para querer llegar a una meta. Tenemos que ser obedientes. Y aunque aparece para Pablo en este punto algo que le preocupa, el Señor está por mostrarle que esto que está sucediendo también está en su control. La iglesia es perseguida en ese instante. Su preocupación no es siquiera por su vida. Tiene dos preocupaciones más. La primera es que la iglesia de Tesalónica permanezca en fe. La segunda es que el propósito que Dios tiene para su vida sea cumplido. Entonces, él dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Hablando del gozo y la corona que Él ha de recibir. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Esto qué quiere decir? Pablo les está diciendo, para mí lo más importante cuando esté frente al Señor es saber que cada uno de ustedes que ha recibido el Evangelio ha permanecido. Ustedes son mi gozo. Ustedes que han escuchado de la palabra del Señor, ustedes que han escuchado que murió y que resucitó, son mi gozo. Y cuando esté frente al Señor Jesucristo, dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, ustedes, todos ustedes que recibieron esta palabra a través de mí, a través de su siervo, serán mi gozo. No por una vanagloria, Él está hablando de en realidad sentirse contento de que tantas personas puedan ser alcanzadas por su palabra. Cuando uno predica acerca del Señor, el propósito más grande siempre debe ser que la persona que está escuchando pueda tener un acercamiento a su Dios. Y cuando esto se cumple, sin duda es algo que nos llena de alegría. Les decía, esta palabra sin duda puede confortarnos a través de la distancia. Sí queremos vernos, sí queremos abrazarle, sí queremos estar juntos, sí queremos cantar juntos. Pero sin duda nuestro mayor gozo es saber que usted permanece en fe. Quisiéramos poder decir, vamos a reunirnos, pero tenemos que ser quien procure la salud de cada uno de nosotros y también debemos ser un ejemplo de obediencia. Podemos muchas veces decir, es que pues la gente sigue haciendo fiestas, es que la gente sigue saliendo. ¿En qué posición nos colocaríamos nosotros como cristianos si decidimos seguir reuniéndonos y la gente que está a nuestro alrededor se da cuenta? En esa misma posición en la que se juzga. Entonces, ¿quién sería señalado? Pues nuestro Dios, no nosotros. Debemos ser prudentes porque la obediencia también es testimonio. No es falta de fe, no lo es. Yo hablaba en algún momento con mi mamá acerca de esto porque pues hay iglesias que están abiertas, ¿no? Algunos predicadores confundirán la fe con el creer que como todo está en las manos de Dios, pues no se han de enfermar, o sí. Creo que por experiencia me he visto que no es así. Pero yo le decía, nuestra fe fue mostrada y probada, y cuando estuvimos enfermos, hermanos, no había un momento en el que en alguna dificultad, en el lugar en el que estuviéramos, no oráramos. Esto es fe. El expresarle al Señor nuestra angustia, nuestra dificultad, el decirle todo está en tus manos, eso es fe. Los hermanos que han estado en un hospital, cristianos, hable con ellos y usted va a escuchar de ellos que en todos esos momentos de angustia, de temor, de tristeza, de soledad inclusive, siempre hubo una expresión hacia el Señor, una oración. Eso es fe.
El que abramos o no abramos no determina si nuestra fe es más grande o más pequeña que la de otros. El que nosotros acudamos al Señor, eso demuestra que nuestra fe fue probada y fue aprobada. Entonces, Pablo, con todo el deseo de ver a los hermanos en Tesalónica, seguramente hubiera podido hacerlo. Sin embargo, el propósito que Dios tenía para él era más grande que este. Avanzando en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Habla de Silas y habla de Pablo. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es decir, hermanos, ustedes no se preocupen. Nosotros les dijimos que iba a haber persecución, que había tribulación, que habíamos de pasar estas cosas. Ustedes no se preocupen. Y va más allá. Les dice, les muestra su ansiedad. Les dice: no pude soportar más no saber de ustedes. Les llevamos el Evangelio y hay una inquietud en mi corazón y hay una inquietud en mi mente de que ustedes permanezcan en fe. Ustedes no se preocupen por nosotros. No digan, estos están atribulados. Sí lo estamos, pero nosotros les dijimos que habría esto, que esto habría de acontecer. Por eso es que Pablo y Silas deciden, en esa desesperación, decirle a Timoteo: ¿sabes qué? Nosotros no podemos ir, pero ve tú. Ve, está con los hermanos, escúchalos, ve si necesitan algo, ve si necesitan aprender, predícales, llévales la palabra. Yo me imagino hablando entre ellos: es que a mí me preocupa que solamente pudimos estar 3 semanas. Necesitamos llegar a ellos y necesitamos mostrarles más del conocimiento que Dios nos ha dado. Dice el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero fíjense bien, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabe, hermano? El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con Edgar y con Patti. No ha sido una situación fácil. Toda la familia de nuestra hermana Patti ha enfermado, sus papás, sus hermanos, su hijo Josué. Están separados ellos de sus hijos. No ha sido una situación fácil. La semana anterior nuestra hermana iba a ser internada y Dios no permitió que fuera así. Entonces tomaron la decisión de ser cuidados en casa de uno de sus hermanos. Y al hablar con ellos, al escucharlos, solamente podía estar agradecido porque sin duda Dios es quien da paz. Yo estoy seguro que usted ha hablado con algunas de las personas de la congregación y en medio de la tribulación ellos le han mostrado la fe que permanece en ellos. Por lo tanto, esta palabra la comprendí perfectamente. Dice Pablo: envía a Timoteo, y cuando él regresó y nos dijo que la fe de ustedes permanecía, que el amor entre ustedes permanecía, esto fue consolación para mí. ¿Sabe? Podemos ser consolados en esto. Podemos saber que cuando permanece la fe en alguno de nuestros hermanos unos con otros, podemos gozarnos porque hay consuelo. Usted puede hablar con nuestra hermana Dorita y ella le pudo haber dicho:
Es que gracias a Dios estamos bien. Es que Dios nos ha enseñado, es que Dios nos ha sostenido. Esa es una consolación que tenemos. Y nos gozamos con ello. Ahora imagínense al Señor Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Vino, murió y resucitó. Y casi como Pablo, yo me imagino que diría, quiero volver a ir, quiero estar con ellos, quiero seguirles enseñando. Y sin embargo, el gozo que debe tener cada uno de nosotros en fe reconoce ese sacrificio como propio. Por eso la Biblia dice que cuando uno se arrepiente para salvación, hay fiesta en el cielo. Porque hay un gozo extremo por cada uno de los que deciden hacer una vida por Él. Entonces, esta palabra, cuando la leía, decía, sí es cierto. Cada que hemos sabido que uno enferma, cada vez que hemos sabido que uno está en tribulación, y al platicar con ellos podemos escucharles y podemos saber que el Señor ha dado paz. Hablaba también con el tío Juan, ahora que su esposa falleció, y su palabra era así. Es que nosotros pedíamos un milagro. Es que nosotros queríamos ver un milagro en mi esposa. Sin embargo, es la voluntad de Dios y Dios nos ha dado paz. Esta palabra debe confortarnos. Teniendo un mensaje con Eunice a través de la muerte de su esposo, y leerla y saber que es una mujer de fe, una mujer que ha sido reconfortada por Dios. Esto alimenta y consuela nuestras esperanzas. Si usted habló con cualquiera de mi familia acerca de la muerte de mi padre, seguramente escuchó una palabra así. Y no es fingida. La paz que Dios nos ha dado no es fingida. No es porque estemos aquí que le decimos a usted que estamos tranquilos y que estamos gozosos. Y estoy seguro que para muchos de ustedes, o para todos ustedes, esto es un consuelo también. Pablo nos enseña en este pasaje lo importante que es para él que cada uno de los que le escucharon permanezcan en fe. Hoy lo importante que es para cada uno de nosotros que ustedes permanezcan es lo que nos mantiene llenos de gozo. ¿Hay dificultades? ¿La estamos atravesando como iglesia? Sí. Sin embargo, escuchar a una hermana decir, es que la voluntad de Dios, yo nunca entendí la paz que tenía, decía nuestra hermana Patti. Yo no quería ir al hospital. Y cuando decidió o se decidió que tenía que ir por instrucciones del médico, dice, yo estaba ahí esperando y tenía mucha paz y hablaba con la gente que estaba ahí adentro y me decían, es que tú te ves tranquila. Pero lejos de todo eso, es un mensaje que nos lleva a ver que la palabra de Dios ha dado fruto. Da fruto en nuestros corazones y ese testimonio de fe consuela a otros. No es casualidad que alguien le diga, tú que estás más cerca de Dios, porque así nos dicen, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. O tú que oras mucho, pídele a Dios por mí. Esto simplemente es un reflejo de lo que nuestra fe ha expuesto. Si juntáramos este primer punto y este segundo, yo les diría, hermanos, estamos lejos de ver vuestros rostros. Sin embargo, de corazón estamos muy cercanos. Y yo agradezco saber noticias de ustedes, porque aún en medio de la dificultad he podido ver que la fe ha permanecido. En una palabra sembrada por años, en una palabra no sembrada por mí, sembrada por mi papá, sembrada por algunos otros hermanos, sembrada por algunos otros predicadores. El Señor siempre da fruto. Y esto es nuestro gozo. Entonces Pablo les dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, estamos pasando tribulación. No podemos estar libres y caminar libres. Sin embargo, todo esto que hoy Timoteo nos está diciendo de ustedes nos ha llenado de gozo y nos ha llenado de consolación y nos ha llenado de alegría. Este es un hombre que entregó su vida por el Evangelio. Él fue perseguidor de la iglesia en los principios de ella, pero cuando conoció a Dios, él fue perseguido, pero con tanto amor llevaba el Evangelio que para él su mayor consolación y su mayor gozo era escuchar que las personas que habían conocido a Jesucristo a través de él permanecían firmes. Dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y fíjese bien este versículo 10 del capítulo 3. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Algo nos ha caracterizado y nos ha regalado Dios en medio de esta pandemia. Hemos orado los unos por los otros. De día y de noche hemos orado los unos por los otros. Esto es una bendición que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que no puede hacer nada por su hermano? Tiene la oración. Y es una oración que ha permanecido. Usted ha orado por gente que no conoce. Usted ha orado por gente que ni siquiera está en sus mentes el cómo es físicamente esa persona. Usted ha orado por personas que ni siquiera podría decir usted es que es el amigo o el hermano de tal persona. Simplemente ha visto un nombre en las peticiones y ha orado por esa persona y ha orado por las familias de esas personas. Pero quiero que sepa que por todos esos que han nombrado o que hemos nombrado en nuestras peticiones, alguno le ha hablado de Dios. Si la hermana Leticia nos hablaba de esta mujer Juana, que por cierto, gracias a Dios, está hoy en su casa y que es un milagro del Señor. Ella le ha hablado del Señor. Ella le ha hablado a su esposo del Señor. Si usted había escuchado de Nancy que desafortunadamente la semana pasada falleció, Quique le había hablado del Señor. Y así podríamos ir uno por uno. Cada uno que dice, por favor, oren por esta persona, es porque también a esa persona se le ha sembrado la palabra de Dios. Oremos unos por otros, dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Yo siempre le he dicho y le voy a volver a decir, si de madrugada usted despierta, ore. Ore por aquellos que están en necesidad. Tiene una lista grande que hemos venido modificando semana tras semana. Ore por ellos. No importa si sabe o no sabe de quién está orando. El Señor sí lo sabe. Ore por aquellos que están en desgracia. Mi oración y la oración, creo yo, de cada uno de ustedes es que podamos volver a ver nuestro rostro. Dice este pasaje, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pidamos a Dios. Todo está en sus tiempos. En el momento justo podremos reunirnos y con alegría podremos ver que habremos atravesado la prueba más grande que nos ha tocado vivir. Esto no lo habíamos vivido, jamás pensamos que podría suceder. Nos ha alejado físicamente de un lugar, nos ha alejado físicamente entre nosotros, pero sin duda estoy seguro que nos ha unido en el corazón.
nos ha encontrado en un momento en el que la oración de los unos por los otros nos ha sostenido. Y con alegría podemos hablar con muchos de ustedes y reconocer que esta fe que fue sembrada ha rendido fruto. He tenido la oportunidad de hablar con nuestro hermano Sergio y me da mucha alegría saber de él y saber de su hijo y me da mucha alegría poder hablar con él siempre porque siempre hay una palabra de Dios a través de él. Me da mucho gusto escribirme con muchos de ustedes y saber que Dios les ha sostenido. No puedo garantizar en mis pensamientos que todos nos volvamos a ver. Lo que sí sé es que por el testimonio de fe que cada uno de ustedes y nosotros hemos tenido, nos reuniremos con el Señor en algún momento. Nadie de nosotros pensaba que al terminar este tiempo de prueba, pues nuestro pastor ya no iba a estar entre nosotros. Sin embargo, por las muestras de fe de su vida, podemos saber que cuando vayamos con nuestro Dios, allí está Él. La encomienda es esa, hermano. Orar de día y de noche para volvernos a ver. Gocémonos cuando alguno pasa tribulación y nos muestra en medio de esa tribulación que ha confiado en el Señor. Llenémonos de consuelo cuando tengamos estas noticias de que la fe en el Señor ha permanecido. Dios permita que cuando esto todo termine, podamos volver a ver nuestros rostros y podamos juntos seguir aprendiendo. Dice, y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, cuando estemos reunidos, juntos podamos seguir buscando del Señor. Juntos podamos seguir aprendiendo lo que nos falta aprender para confirmarnos en fe. Les amamos, les extrañamos y confiamos en que Dios nos ha de permitir encontrarnos una vez más. Dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es decir, Pablo les está diciendo, tengo tantas ganas de verlos y oro de día y de noche para poder verlos. Pero Dios y nuestro Señor Jesucristo, dice, guíe mi camino hacia ustedes. Y así oramos. El Señor en su voluntad nos permita y dirija nuestro camino para volvernos a encontrar. No en el momento en que nosotros decidamos hacerlo. Seremos obedientes y seguiremos confiando en el Señor, que el tiempo está cerca, que el tiempo de volvernos a encontrar ha de estar. No somos hermanos de muchas fiestas, pero haremos una con tanto agradecimiento y alabanza a nuestro Dios. Ese será nuestro propósito. No, sí será el convivir, pero el principal motivo será decir a Dios gracias. Gracias porque a través de la tribulación tú nos sostuviste. Y a través de la tribulación tú nos mostraste que todo estaba en tus manos. Pablo se sorprendió porque 3 semanas le bastaron al Señor para poder sembrar esa palabra y que diera frutos. Dice, me alegro porque Timoteo vino y me dijo que que toda su fe había sido sostenida. Estaba preocupado. 3 semanas de predicación. En ocasiones para nosotros diríamos, pues que son 3 semanas, que les pudo haber enseñado en 3 semanas. Sin embargo, Dios puede sostenernos. Y Dios le estaba mostrando a Pablo que su palabra es una palabra que lleva frutos porque Él es quien sostiene todo. Confiemos en que todo está en las manos del Señor y que pronto nos encontraremos. Y cuando nos encontremos, hermanos,
podremos dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la vida de los tuyos. Ten confianza en que tus hermanos oramos de día y de noche para que el Señor te sostenga, para que el Señor hable a los tuyos, para que el Señor siembre una palabra en los tuyos y para que tu casa y tú sean salvos. Señor, te damos gracias. Hay un amor profundo por cada uno de mis hermanos. Mucha gente que no conocemos, por la cual hemos orado, porque tú lo has puesto en nuestros corazones. Oramos, Señor, con tanta alegría, porque sabemos, Señor, que tu palabra dice que para los que creen en ti todas las cosas ayudan a bien. Hay hermanos enfermos entre nosotros, sin embargo, hay un propósito siempre. Cumple tu voluntad en ellos. Y a nosotros muéstranos que el orar por ellos y el recibir noticias de ellos serán consuelo para nosotros, serán gozo para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos aferrarnos a ella. Llénanos de gozo cada que escuchamos de un hermano que ha triunfado en fe. Solo tú conoces los corazones. Tú has decidido mostrarnos tu grandeza en este tiempo. Nada tiene que ver con lo que ha sucedido. Porque si alguien ha muerto, tú sigues siendo Dios. Porque si alguien está enfermo, tú sigues siendo Dios. Porque si alguien está en tribulación, tú sigues siendo Dios. Solo te pedimos que tomes nuestra aflicción. Solo te pedimos que en medio de la dificultad podamos sentir tu mano que nos sostiene. Gracias, Señor, porque tú tienes todo, Señor, en tus manos. Nos gozamos por nuestros hermanos que nos han mostrado su fe en medio de la dificultad. Nos consolamos al saber, Señor, que tú les has sostenido. Las muestras de fe, Señor, no son más que regalos tuyos para cada uno de los miembros de tu iglesia, porque nos muestran, nos enseñan que podemos confiar en un Dios vivo, en un Dios que ha decidido bendecirnos. Te agradecemos por esta palabra y te pedimos que la atesoremos en nuestro corazón y que podamos confiar en que pronto veremos nuestros rostros, que podremos vernos y abrazarnos fraternalmente, que podremos reconocer que tú eres Dios. Bendecimos, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.